Bueno, vamos a empezar pues, tío, hablando un poco primero de la familia, de los abuelos del tío Rafael, de los abuelos de usted, de los abuelos de tío Máximo y de tío Ricardo y de mi madre Paquita. De los abuelos, primero de los abuelos. Y empezamos por la parte de los Amper. Los padres del abuelo Fernando eran Clemente Samper, Amad y Lucía Monzón Sarasa. Es así, ¿no? No, perdón. Y tenía Sarasa Monzón, perdón. Y tenía Lucía 5 Sarasa hermanos, si Monzón. acaso. Y entonces, El abuelo tenía 5 ellos, hermanos. ¿a qué se dedicaba una familia? ¿A qué se dedicaba la otra? Labradores. La parte Ahí pone labradores. la parte de Clemente eran agricultores. No, aquellos eran muy pobres, muy pobres. Poca tierra. Nada, nada. La abuela Lucía era en casa. El abuelo de Pepillo lo cogieron como si fuera del hospicio. La abuela Lucía también se dedicaban pues al campo, a la agricultura. No, ellos no. La abuela Lucía no. ¿No tenían tierras? Nada. Si tenían tierra, tenían poco. O sea que la poca que había era del abuelo Clemente. Sí. El abuelo Clemente. Bueno, y entonces se casaron y tuvieron a Clemente, a Gregoria, a Isabel de la Natividad, a Antonio Bernabé y Pablo. Esos eran los hijos que tuvieron. Entonces. ¿Y a qué se dedicó cada uno de ellos? Empezamos por Clemente, el mayor. Clemente, Clemente fue el mayor, se debió casar muy pronto. Después estaba la tía Gregoria, que al casarse mi abuelo, se conoce que mi abuela no se lleva bien con las nueras, y la tía Gregoria con 14 años tuvo que marchar a Madrid o a donde fuera a servir. Y la tía Isabel marchó con ella, que tenía 10 años. Date cuenta qué cuadros en aquellos tiempos también. Y claro, la tía Gregoria después fue la que salvó a toda la familia, porque sabes que después el abuelo marchó para Madrid. La tía Gregoria se puso a servir en una casa. Serví 55 años. Y siempre, que usted sepa, siempre estuvo en la misma casa. Siempre. En la casa de los Astriz, que era él el presidente de la Bolsa de Madrid. Era uno de ellos. Y apoderado de un torero. Sí, ¿cómo se llama? Joselito. Joselito. ¿Y no tuvieron hijos los Astiz? No, que no se casaron ninguno. Y la querían dejar de heredera. Le querían dejar todo. Ella dijo que no porque le dijeran que era una ladrona. Y como era una ladrona no quería saber nada. Pero que le dejaron para que viviera muy bien. Pero lo que está pasando ahora, la inflación la dejó la mujer sin esto y después, claro, marchó mi abuelo después, tuvo que marchar ella a servir y el abuelo tuvo que marchar a Madrid, que ya sabes que estuvo el abuelo que allá lo vivieron unos años. La tía Gregoria vino aquí después a Almudévar cuando ya se jubiló, Sí, bueno, jubilar, que no se jubilaría. 77 años. Ya mayor. ¿Y ya habían muerto los Astiz cuando vino? Claro, ya habían muerto. Aquí yo sabía. No te digo que le puso a dejar muy bien, pero el dinero no le valía para nada. Entonces la tía Gregoria, cuando murieron los Astiz, se vino a Almudévar. ¿O todavía siguió en Madrid? No. Resulta que entonces, ya sabes que mi tío Santo le dieron la carrera, se la dio la tía Gregoria. Después resulta que aquí se conoce que serían malos años y lo buscaron de portero a mi abuelo en Madrid en un convento de monjas. Y estaban entusiasmados de Clemente, que era mi abuelo se conoce que era un campesino. Y allí estuvieron, claro, marchó el tío Máximo, quien dije el otro día, tú, que tío Máximo se murió a los 33 años. 34 creo. Sí, y después estaba la tía, mi padre, que claro, mi padre resulta que allá, claro, cogió una cultura que aquí no había cuando vino para aquí, pues resulta que Samper tenía por todos lados. Sigamos con los hijos, pues Isabel de la Natividad fue monja. Sí. Y se marchó con la tía Gregoria prácticamente a la vez a Madrid. Se hizo monja. ¿Y dónde estuvo la tía Isabel? En las Maravillas de Madrid, que eso solo iban las ricas. Solo iban las ricas en las Carmelitas Maravillas. Pero que resulta que esta, según he oído yo después, en el 36 tuvieron que marchar porque el convento de las Maravillas lo emprendieron a fuego. Una de las cosas sale en la historia. Y resulta que ellas escaparon y salieron en camisón como estaban.
y las monjas marchan en camisón y le dijeron, y se salgan como sea, que si resulta que las ven vestidas. Y este José María Torre hace poco me contaba que este Balbino, que les conocido, era de los que entonces los defendieron para que escaparan. Y después dice que mi tío Santos, cuando se liberó Madrid y estaba mi tío Santos y estaba en la cárcel, se le valió eso, que mi tío Santos dijo que había salvado a las monjas. Y yo eso con Balbino no lo hablé, José María me lo contó. ¿Era de clausura el convento? Sí, sí. De clausura. O sea, no veían a nadie, estaban allí. Bueno, un escándalo marchar en camisón, eran de clausura. Y luego tuvieron a Antonio Bernabé, Antonio Bernabé, que debió morir también de crío, y Pablo. No es que se murieron. Primero el abuelo, se murió de tifus. Después la abuela, ya lo veis, que es a 2 meses me parece. Y después quedaron los 5 críos, pero 2 se murieron. Ese Bernabé me parece que se murió enseguida. Y el otro Pablo, no sé si tenía 2 meses o cuántos tenía. Creo que el abuelo Clemente murió con 50 y tantos años y la abuela Lucía pues también, No, o con menos, Clemente, con 40 y por tantos. lo que veo allí, no. No, el padre del abuelo Clemente. Ah, el 50 o 40, sí. El padre del abuelo Clemente. Y bueno, pues Clemente y Lucía tuvieron 4 hijos. Sí, por lo que dices tú, 4. Máximo, que es el que estaba en Madrid y estuvo ahí estudiando primero para oposiciones a correos, luego se colocó de cartero en Madrid, murió con 34 años, tuvo alguna enfermedad y falleció. Sí, la cogió aquí. Resulta que aquí cuando se marchaba por allí, a lo mejor cogía una tormenta y te caía encima. Había que cambiar la ropa porque si no cogía uno mejor pulmonía o lo que fuera. Y resulta que estaba en casa de Melchor, que eran parientes, pero somos hermanos. Y la abuela le dijo, primero cenar, después de marchar para casa a cambiarte de ropa. Y cogió una pulmonía y ya no se y se murió. Y luego estaba Fernando, el abuelo Fernando, sí. Luego estaba el tío Santos y luego una hermana pequeñita. Eso dices tú, que he encontrado yo últimamente. ¿Has encontrado fotografía? No, fotografías no tenemos fotografías. Una chiquinina Navia, luego le enseñaré alguna fotografía. Digo, esta fotografía no sé si con tu madre, digo, ¿de quién será? Esta es una crieta. Ya miraremos fotos luego. Lo único que encontré fue el registro del cementerio de la Almudena en el año 1901, que está enterrada allí. Y pone la niña María Samper Sarasa. Entonces, era hija de los abuelos. Porque una hermana de la tía de la abuela era María también. Bien, pues vamos ahora a la otra parte, a la parte de la abuela Miguela, de la madre. Francisco Sarasa Rivas era el padre, de Casa Pero Rivas. Teresa Puertolas Aurensanz, la madre. ¿A qué se dedicaba, si se acuerda, a qué se dedicaba una familia y la otra? A la agricultura. Las dos familias a la agricultura. Sí, porque el abuelo era agricultor y mi abuela era de casa de Golilla, que también eran agricultores. Lo que pasa es que entonces se casaban a lo mejor a los 18 años y hasta los 40 y tantos tenían hijos. Y mi madre tenía una tía que se llama Isabel, decía mi tía Isabeleta y era prima hermana. Y esos eran agricultores de buena manera los dos. Y Francisco Sarasa era pues los que decían de Casa Pelau. Sí. Ellos eran. Vale. ¿Sabes por qué esto? Porque llevó un burro y dice que va pelado y pelado que le quedó. ¿Tuvieron hermanos? Francisco Sarasa Rivas tenía hermanos, ¿sabe usted? Pues no lo sé. Teresa... La abuela era de Casa Pero Rivas, hermano del abuelo Pero Rivas. Por eso lleva Rivas. Hermanos no sabe si tenían. No. Y Teresa Puertolas Aurensanz tampoco sabe si tuvo hermanos. Sí, un montón. Ya te muchos. Digo. Ella sí. Empezaron a tener hijos. Con esta tía se llevaban, no sé si decía mi tía Isabeleta. Yo le decía, pero madre, pero esto dice, ¿no que es prima hermana? Vale. Vosotros habéis conocido al padre de Manolo que es el suegro del alcalde. Manolo le decimos de la granja. Sí. Pues esto resulta, el que está en la cooperativa desciende también de casa de Gelar. Y resulta que yo era primo hermano de mi tía, y nos llevamos lo menos 60 años. La abuela Teresa Aurensanz es un apellido de Alcalá, ¿puede ser? De Alcalá.
O sea, que su madre era de Alcalá. Se conoce que era de Alcalá a de Casagolilla. Vale, Casagolilla. Casagolilla Bueno, se pues acuerda- ellos se casaron y tuvieron a Miguel, el mayor, Miguel Sarasa Puertolas, que fue alcalde de Almudévar en 3 ocasiones distintas, en periodos muy difíciles. Licer, que era soltero Sí. y se debió morir joven también, Licer. Licer, sé. no, hombre, no, No, muy hombre, joven. joven tampoco esto. No. ¿Sabes qué le pasó a mi tío Licer? Según decía, que había una campana que habían fundido y fueron a llevarlo a que viera la campana un tío y dice que se había cogido frío. Esto estaba el hombre estorbado. ¿Ah, sí? Y se murió mucho más esto. Y después estaba el tío Paco, Luego estaba el tío Paco, el tío Cándido y mi madre. y la abuela Miguela, Pero debían de que era tener, la debían pequeña. de tener más hijos, ¿Abortos o hijos que murieron pronto? que se morían, o se morían. No, Claro. mi abuelo, según decía, tuvo todos los hijos que tuvo que tener 2 amas, porque mi abuela se conocía. El tío Paco y el tío Miguel, que eran primos, pues, primos, ¿Quién? No, hermanos. hermanos. Hermanos, era mi tío Miguel. Se llevaban 18 años, te dijiste tú. Sí, el tío Miguel, el mayor, con la abuela Miguela se llevaban 18 años. Y has visto cosas, 2 Migueles. Sí. Miguel y Miguela. Miguel y Miguel. Pero por lo que veo yo, el abuelo de ellos se llamaba Miguel. Puede ser. No lo, Allí no está. lo tengo anotado. Y bueno, ¿y a qué se dedicó cada uno de ellos? Miguel ya sabemos que llevaba la casa, ¿no? Porque fue el heredero de Sí, toda todo. la hacienda, prácticamente se lo quedó todo, ¿no? Todo. Todo para el mayor. Era lo que se solía hacer entonces. El mayor heredaba A él le dio un poco de prácticamente esto todo. al tío Candido. Y El tío luego Candido le dieron unos pocos para que estuviera quedó con- tranquilo. Y el tío Paco le compraron en Zaragoza, en la calle que ahora es César Augusto, allí estaba Escuelas Pías y Cerdán. Ujú. Y en medio había y tenía ahí una tienda que mandaba productos por toda la comarca. Y aquí también. Ponían cajas y pagaban. Y él les iba muy bien, pero claro, crió a las hijas con tanto bombo que aquí, ¿sabes qué hacía? Que ya quería ser de casa rica. Y mi Carmina tío Juan Miguel lo Miquel. llevaba a casa hotel y le ponían en la puerta y decía, Miguel. Y decía, Sí. Paco, aquí te dejo, como quieres estar en casa hotel, pero casa hotel no le abrían la puerta. Y le crió a las hijas con mucho bombo. Y se criaban con las hijas de Galera, que era un teniente general, las hijas de todos los estos, claro, los cadetes de Zaragoza. Las hijas y el hijo. Que tuvo un Las hijo. hijas de mi tío Paco. Y el hijo, que tuvo un hijo Y también. el hijo, pero el Que hijo vosotros no. he conocido a la cucha. Sí. Y después el tío Cándido, ¿a qué se dedicaba? Pues aquí de jornalero y de llevar la Aquí tierra que en llevaba. Almudévar, al campo. Sí. Pero de jornalero, no tenía tierras propias. Sí, tenía eso que te digo yo, que para que no se protestara, le dejaron unos cuantas fincas, pero claro, si al otro le dejaron 20, a él le dejaron 5. Porque la mujer del tío Cándido, Cebrián, ¿Carmen era? Carmen. Carmen Cebrián, la mujer, ¿tenía tierras o tampoco? Sí, no, es que se pasa, para que veas los contornillos que había entonces. Primero, no sé si la bisabuela de Ángel, resulta que se casó y tuvo a la abuela Avellanas, no, la abuela Avellanas no. Resulta que tuvo esto y después tuvo al señor Gregorio y la abuela Avellanas. Y allí había un contornillo que la segunda vez que se casó era Cebrián y la primera era Securunsen. Se casó con uno que se conoce que era de Vicien. Pero estamos hablando del tío Cándido. Sí. El tío Cándido se casó con una Cebrián. Una Cebrián, Una Cebrián. pero que eran, Que eran familia eran de- hermanos con los abuelos de... De la mujer del abuelo Gregorio. Sí. Bueno, y que se acuerda de qué relación tenían aquí en el pueblo con los primos, qué relación había con las familias en aquellos años de infancia. Mal. Malas relaciones. No, porque ¿sabes qué pasaba? Que la tía Paca era muy presumida. Y claro, pues había esos roces que hay ahora también. Están los roces igual, están igual. Porque la tía Paca, que era la mujer del tío Miguel, tuvieron... No, había una Paca a otra. del tío Miguel y otra Paca del tío Candido. Vale. Esa Cebrián era del tío Candido. Y la otra era de Casa Muniesa. Bueno, pues hablamos de la primera, Francisca Sanz, ¿no? La tía de Casa Paca. Muniesa. La tía Paca y el tío Miguel tuvieron 2 hijas.
una pequeñica primero que se murió joven, de 2 o 3 años también, y luego Maricruz. Maricruz también murió joven. Hombre, No murió tanto. a unos 45, 50 años tendría, no tendría más. Entonces, Maricruz. era normal. Maricruz tuvo un hijo, Una hija una hija. con Samper. ¿Y vivieron aquí en Almudévar o no vivían No, aquí? no te digo. Ah. Yo para mí la crianza murió enseguida. Yo lo recuerdo de que resulta que este Samper vivía enfrente mismo. Esa casa que está escrachada entre casa de Aguareles y casa de Pano, pues eso era esto. Y allí nació Rafael. Mi hermano Rafael nació en esa casa, En la calle Mayor. en la calle Mayor. Porque resulta que la casa de esta la estaban destruyendo porque eran 3 casas. Casa Samper eran 3 casas. Y la deshicieron toda, la comprarían. Hicieron la casa que está ahora. ¿Y de qué años hablamos? ¿De qué años? ¿De los años cuando nació el tío Rafael? ¿El año 18? El año Rafael, según el decían, había 18. nacido allá. Los demás ya nacieron aquí porque aunque entraron con la casa sin terminar, ya nacieron ya en casa vuestra. Estaban haciendo la casa y mientras hacían la casa nació el tío Rafael. Y esta que dices tú de Paca, pues era de Casa Muniesa, que Casa Muniesa está donde está la caja de ahorros. Esa era Casa Muniesa, se arruinó también. Aquella mujer era un Hablamos de Paca de Cándido. Paca Sanz. Ah, de Paca Sanz, sí. que era de Casa Muniesa, Paca Sanz. Sí. Vale, vale. Bueno, pues pasamos ya hemos hablado un poco de los abuelos y de los hijos y de los primos, vamos a hablar ya del abuelo Fernando y luego un poco de la abuela Miguela. El abuelo Fernando nació aquí en Almudévar y los primeros años, ¿dónde los pasó? ¿Qué hizo? Pues no sé, se conoce a misma tierra que cuando volvieron tenía cuando marcharon. No cambiaron esto, porque el abuelo, ya sabes que le decía mi abuelo a mi padre, tienes que ir a coger las tierras, que aquello es una vergüenza, que se han perdido, y dice, pero, oiga, padre, y vino para aquí, mi padre tenía mucha cultura, pero no sabía nada del labrador. Y se le valió el abuelo de Izarre, por eso teníamos tanta amistad. Aquel hombre le enseñó a sembrar, a llevar las juntas y a hacerlo todo. Y para el invierno se marchaban a Zuera, porque allá les daban les labraban, pero les pagaban muy bien y les daban de comer a las caballerías. Y el invierno lo pasaban. Porque tierra tenían muy poca. Poca. Muy poca. ¿Y entonces en Zuera qué hacían? Zuera, por lo general, ya sabes, Zuera ha sido más esto, ¿cómo se llama? Huerta y por allí. Sí. Y mi padre marchaban con el tío José, porque allá las caballerías les daban de comer y les trabajaban allí. Pasaban el invierno porque la riqueza que hay ahora no estaba. Y claro, el tío José, que se llamaba, el padre de Basiliso, que decimos, pues aquel hombre se le comportó a mi padre como si fuera un hijo. ¿Y esas caballerías eran propias? Sí, claro, mi padre... ¿Tenían caballerías sí, no, con la poca tierra? Se las compró mi padre cuando vino para aquí, se las compró. Pues, vale, vale. Sí. Pero de crío estudió aquí el abuelo y sus padres se fueron a Madrid estando él aquí. Estudiar no lo sé, porque ahora lo veréis difícil, pero entonces no creo que hubiera maestro en Almudévar. Escuelas nacionales. Porque cuando Rafael había un maestro, escuelas y para acabar de fastidiar, el señor era de la otra manera. Ya. Y los sacaba todos, salieron 2 o 3 maestros revoltosos de todo. Cuando Rafael se cabía, pero... ¿Sabes si el abuelo Fernando tuvo que trabajar en otras casas al principio de labrador? Yo no lo he oído. No. No lo he oído. Lo único que mi padre debió de marchar de Madrid, a lo mejor serían 12 o 14 años, no lo sé. Entonces es posible que el abuelo Fernando se quedara aquí cuidando un poco las pocas tierras que tenían en casa y Máximo y Santos se fueron a Madrid con los marcharon abuelos. Todos. Máximo y Fernando marcharon, me pidieron juntos con el abuelo. ¿A la vez? Sí, sí. No te digo que marcharon de porteros de las monjas de esto. Pero eran muy críos, ¿qué tendrían? Pues eso digo yo, Rafael, mi tío Santos estaba ya de allá, estudiando para cura. A lo mejor tendría 12 años. Antes de que fueran los abuelos, sí, tío Santos ya estaba en Madrid. Me parece que sí, estaba con Gregoria y con la tía Isabel. Con Gregoria, porque la tía Isabel no podía cuidarlos de nada. De acuerdo. Vale, vale. Entonces... Yo de mi padre no sé nada de que aquí trabajara. El abuelo Fernando, cuando ya marcharon a Madrid,
incluso estudió en la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Estudió ahí, Y no sabemos ya cuánto. sabes que se ganaban la vida todas las zarzuelas que han hecho en Madrid, todas estas zarzuelas que hay, las hicieron entonces. Y mi padre iban de la CLA y por aplaudir me las vieron todas. Y resulta que cuando venía aquí, pues a mi padre le gustaba mucho las zarzuelas porque las había visto estrenar todas. Y resulta que después se iban, cuando no estaban esto, se iban a la Biblioteca Nacional a leer y leyó todas las novelas de Julio Verne. Y aquí venía y les contaba las novelas de Julio Verne y decían, este está grillado. Pero que mi padre después cuando murió decía, oye, que ha salido toda realidad. Las novelas de Julio Verne, la electricidad, la radio, la tele, luego no todo. Dice, lo que he gozado, porque aquellos que creían que estaba grillado porque había leído las novelas de Julio Verne, han salido realidad al final de los días. Y si había vivido ahora no te digo nada. Bueno, y luego llegó ya el año en que tuvo que ir a Quintas, el abuelo Fernando. Sí, pero fue en Madrid. Yo, mi padre, aquí marcharía, yo digo, si marcharía 12 o 14 años, porque mi padre aquí lo tuvieron que dejar todo, no sé si lo cogerían, los de Izarbe cogerían alguno a la tierra que tenían 4 o 6 campos. Uno lo tenéis vosotros, el almendral aquel, otro almendral que había más abajo. Luego, ahí cuando se coge el camino vuestro de arriba, ese campo que tiene Antonio Nogués, lo llamaban campo cortante. Cerca de la casa. No, aquí, en el lado de Tartón, al lado de la paridera de Palmo. ¿De Palmo? Sí, allí en un trozo que también era esto, y otro en Aviano Pocico. Y luego Campo Terrero, que no tenéis vosotros. Entonces, el Olivar. El año 11, año 12, con 21 años más o menos, lo quintaron. Y ya por sorteo le tocó, lo destinaron a Melilla. A Melilla. Antes estuvo haciendo un poco de instrucción, hemos visto en Leganés, que puede que esté ahí en esa foto, y luego ya se fue a Melilla. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? ¿Cuándo volvió? Pues allá calculo yo que estaría, porque allá, ¿sabes qué pasa? Estaba en la Ruí que decía él, todo esto que salió después con Franco, pues tuvo mi padre también por allí, y resulta que le pasó que como se conoce que lo vería un poco más espabilado o más honrado, y el capitán que tenían decía él que era Marqués de Andújar y Duque de Tejada, y les decía a los soldados que no les falte comida, todo lo mejor que hagas. Y lo puso de Furriel, que Furriel, ayer me decía José Antonio, yo Furriel siempre lo he oído, que era el que se entendía de la comida. Y tenían que pasar por el frente de los moros a comprar perdices esto que tienen ellos allí. Ya lo ves que tienen semejantes tenderetes. Y decía, nos hemos jugado la vida. Y dice, he tenido que ir con 3 o 4 de compañeros por el frente mismo a comprarles. Y dice, sobre todo que no les falte nada. Yo cuando vayamos al frente, quiero que se vive como lobos, pero mientras tanto estén bien alimentados. Entonces al principio es posible que de soldado raso le tocara estar en el frente tirando tiros, y cuando ya lo hicieran Cabo Furriel, pues a lo mejor ya estaría un poco más... Yo he visto de tiros, me parece que no. ¿No? No. Él se conoce que a lo mejor terminó la instrucción y lo pusieron de Cabo Furriel. Entonces acabó la mili, estuvo en la guerra allá en África, en Melilla, y ya volvió otra vez. Volvió a Madrid. Y a Madrid, pues seguramente entonces sería cuando el abuelo le hizo venir para aquí. Entonces vino también a Almudévar y se hizo cargo un poco de la tierra, ¿no? Sí. Se hizo agricultor, de buenas maneras. Agricultor de Mediamanga. Porque hasta entonces y agricultor de Mediamanga. Porque entonces, cuando empezaron en donde está tierra de mía, pues allí un camper de un piazo, a lo mejor de 2.000 metros, otro de 5.000, y así se iban comprando. Entonces vuelve de la mili, ya cree que su vida está orientada a la agricultura y enseguida se casa. Con suerte con se casa enseguida, ¿no? Hombre, se casó con 27 años, a lo mejor. Se casó, ¿saben qué año se casó? El año 17. En el 17, ¿y dónde? Aquí, en Santa Engracia.
lo he visto. Entonces, él vuelve de la mili, de la guerra en el 15, creo recordar, en el 15, y en el 17 ya se casa. O sea, que busca a la novia enseguida. Tarda- Hombre, pues que vino para aquí, no te digo. Mi padre también se casó en Santa Engracia. ¿Tú también te casaste en Santa No, Engracia? no, o no? me casé en el Pilar. El que se casó en mis Santa padres también, Engracia fue más tu categoría. madre. porque se casaron allí. Es que la cripta de Santa Engracia tenía mucha categoría. Es que ¿eh? Santa Engracia Y era la provincia de pertenecía Huesca también. a Era la Huesca. provincia de Huesca. ¿Los casó el tío Santos? Sí. Sí, ya era cura. A mi padre también, a mi madre también lo casó mi tío Santos. Pero ya era cura. Ya Cuando se era casó el cura. abuelo Fernando, ya era Y cura era el tío cura. Santos. Hombre, claro, a los 24 años salió de cura. Y los casó él. Entonces se casan y ya comienza la vida Sí. trabajando en la agricultura. Esto- Tenían poca tierra, pero resultó que Pusieron vacas en casa, en casa. pues serían pocas, no cabían, que tendrían 2 o 3 Yo vacas. me acuerdo que era crío Sí, y sí. venían por 4 perretas de leche. Pues a lo mejor sería un cuarto de litro de leche, pero no había para más. ¿Y usted ha visto las vacas en casa? Y ¿Se yo, acuerda? yo no, las he oído, pero recordarlas de buena manera no. Recordar de vender la leche sí. Ajá. Lo que pasa que a lo mejor era Pero si las tenían en casa serían 2 o 3 vacas. No, hombre, pues no estaba. no cabrían más. Hombre, aún había allí para Sí. sitio. Bueno, ¿No te acuerdas? Tu padre Vaya, pues, el terreno allá y él lo menos para 8 o 10 vacas si quieren. pero las tenían acobijó dentro, Adentro. no en el corral. No, Dentro. no. Allí en esto. O sea que Esa- cree que 8 o 10 vacas. Tu padre ya sabes que resulta que estaban allí, se ponían, porque como estaba casa morido encima, se ponían porque era más difícil que cayera Sí. con una bomba. Y resulta que estaba Máximo apoyado en la cuerno de una vaca y resulta que la soltó. ¡Zas! Vino una bomba y le corta el cuerno de la vaca en esto. Y claro, salieron todos llenos de cascotes. Y mi madre pues, vendía leche. Y por eso es que cuando la guerra, cuando marchó mi madre para Zaragoza con nosotros, se quedó aquí Máximo con mi padre y se arreglaban con las vacas y todo esto. La y- leche que sacaban solamente podían venderla en el Para pueblo. cubrir, no, sí, no no, podían al sacarla hambre, a camiones. para cubrir Camiones. la comida de cada día. Es que ahora no creéis que todo ha sido juego. Había casas tan ricas aquí que se arruinaron una detrás de Bueno, otra. y el abuelo cómo consiguió, con la poca tierra que tenía, cómo consiguió hacer más, con más hacienda y casi toda de huerta, ¿verdad? Porque ellos tenían secano, pero casi toda la No, tierra que pero tuvieron ya después te era digo yo, regadío. que empezó, tenía un campo allá, a lo mejor lo cambiaban allí donde estaba lo nuestro. Después, lo demás lo compró con la tía Gregoria. Después lo que tenéis vosotros y Ricardo, aquello lo compraron ya después, que le pasó un caso también peregrino, que esa tierra era de Pepillo, del tío Damaso, pero que le habían dejado esto. Tenía 110 hectáreas de huerta y tenían declaradas 10. Coge mi padre al comprar la tierra, que la compró y le dijeron, dice, ahí se morirá, porque le vendió tierra yerma y tierra, que yerma estaba. Y cogió mi padre honradamente y le dio de alta en la hacienda. Y cogió y llega el tío Pepe y dice, oye, eres un idiota, eres un tonto, es esto. Y yo, ¿qué pasa? Y dice, que me has declarado la tierra que... Y dice, yo he comprado la tierra, tengo que hacer la escritura y todo. Y resulta que fue después al tío Santos. Y a decirle también a protestarle por lo mismo. Y le dijo, tío Santos, tú eres un ladrón. Y eran primos hermanos. Y dice, tú eres un ladrón. ¿Cómo me dices, Pepe? Santos dice, mi hermano no ha hecho más que cumplir con su deber. Es que ahora yo no tengo tierra. Claro, por eso habéis oído el extraperlo. El extraperlo fue porque no tenían declaradas las tierras. Y el que no tenía declarada la tierra podía vender. Y el que no tenía la tierra declarada, venía a la fiscalía y se le llevaba todo. Entonces consiguió concentrar tierra a base de No, comprar a base tal, de comprar una aquí y otra allá. y la pudo reunir más o menos toda junta, porque en lo que es luego fue la huerta, ¿y cuántas hay? 18, 20 hectáreas. No, allí entonces yo Juntas. cuando me dejó 13. Lo demás le compro yo. Porque había un campo de bello que lo compremos ya después de casados. Y otros decían, yo, que mi padre dice, oye, ¿qué hago aquí? Dice, porque me viene Francisco, que se vende el campo, de la casa vuestra, que se vende el campo, y me ha dicho que como somos parientes, son parientes lejanos, y resulta que mi padre le dijo, dije, padre,
si tiene que darle un señal entonces no se podía dar eso, le dio un señal a Francisco y el que se quede aquí, que lo pague después, pero en el campo lo teníamos pegado encima dentro de la casa. Y yo, claro, entre lo de Mariano Rosa, que también le compré, ahora tengo 22, pero tenía 13 me dejó a vosotros, 13 a Ricardo y 13 a mí. Porque el abuelo, cuando empezó a reunir esa tierra, todavía no se regaba en Almudévar. Porque el agua llegó aquí sobre el año 30 como pronto. Sí, pero empezaba ya... ¿Y ya empezaba a regarse algo? No, a regar a reunir tierra él allí. Porque allí iba a ser de a la regadío. primera un significante de tierra. Porque él compró allí esto que baja para abajo, que llegaba casi hasta el morro de Bello de atrás. Allí una faja de arriba abajo, esa sí que la compró la primera. Y luego unas parcelitas que había Y alrededor al de final cada... casi toda la hacienda que tenía era regadío. Pues casi todo regadío. Todo regadío. Todo. No secano. Menos campetes estos Nada. de regadío, no te digo, Poco secano. lo compró donde está el trozo que teníais vosotros con tu tío Ricardo. Ese trozo estaba bien, estaba yermo, pero lo labraron y es muy bueno. Pero lo del otro lado estaba todo empozado. Iba tu padre labrando con 4 abrigos que íbamos y había un pozo y nos habían estado todo lleno de carrizo y agua y cogió y de pronto desapareció la caballería. Y después vieron que estaba el pozo de Mandillo allí, porque Valsalada es Valsalada, pero no por nombre cresto, es Valsalada. Esto no de nosotros, que ahora lo tenéis vosotros también, eso era todo sal. Sembrábamos arroz, no salía nada, sembrábamos remolacha, lo único que se nos valía la remolacha, que aquella la pagaron más cara por ser tierra improductiva. ¿Qué cultivos tenían entonces? Pues los Daura, alfalfa, remolacha, que ponía remolacha, poníamos mucha. Y ahora, hoy me acordaba, resulta que Máximo quería llegar el primero en la estación con la galera. Estaban los tableros de esto, o sea, la galera se hacía el doble de este terreno. Llegaba Ricardo todo el día, había estado sacando remolacha de adentro de abajo, porque llovía mucho y había que sacarlo afuera porque la galera no podía salir. Y resulta que de noche es oscuro, Máximo arriba arreglando remolacha, y Paquita, Ricardo y Fernando echándole. Y cuando marchábamos a cenar, eran las 8 o las 9 en tiempo invierno. Y es que la remolacha la sacaban a través de la estación, Sí. porque iban en tren ahí. Se vaciaban en la estación de Almudévar. Pobre gente. Oye, ¿Y el alfalfa qué hacían? la alfalfa, pues Lo almacenaban, lo vendían ya también cuando en tren. teníamos, después cuando hicimos el pajarete que hay, para que veas también hay gente honrada. Mi padre lo llenábamos hasta arriba, hasta el tejado. Y resulta que había uno de Tarrienta, que se murió hace poco, un tal Plegato, y le venía y decía, señor Fernando, vamos a esperar 15 días, porque se va a subir el precio. Y así, claro, era pocos céntimos, pero era mucho. Y para que viera tu abuelo, era un honrado. Resulta que el alfalfa, al entrar dentro del alfalfa, había veces que estaba muy seco. Y al estar muy seco, pues les forzaba a empacar, pero empacaban con unas... Y decía, señor Fernando, echa unos pozales de agua. Echa unos pozales de agua porque mañana están revenidos y se empacará mejor. No, que me dirán que es robo, decía tu abuelo. Que me dirán que es robo. No, señor Fernando, que no roba nadie. Que es que de esta manera el alfalfa está mejor. Hasta cuando lo coman estará mucho más... Y tu abuelo hecho que iba con 4 pozales de agua, echarlo para encima para el otro día, y David, cuando se volvió ahora, que se lo otorgó, aún se acordaba. ¿Te acuerdas, Fernando? Tu padre nos soltaba los pajos. Bueno, pues hablemos ahora de los recursos que tenían. Primero tendrían, pues me imagino que caballerías, tendrían yeguas, tendrían... Pero no teníamos... Yo cuando esto ya... ¿Con qué cultivaban? Teníamos 3 yeguas. 3 yeguas. Pero ¿sabes qué pasó? Porque... Compraron una yegua flaca de Casa de la Raja. Y aquella nos dejó 2 yeguas más. Pero yeguas más, buenísimas. Y luego un macho de una yegua que compramos que compró mi padre en Alcalá. Y aquella tenía un macho que... Esto lo veréis por allí en las rondas.
y lo llevaba lo que era un traidor, que cuando se escapaba no lo podías coger. Tu padre hacía como que lo tenía que ir con una yegua para cazarlo porque se escapaba y tenía que hacer, cuando se ponía al lado, brincar encima de lo macho. O sea que al principio pues yeguas y algún macho Yeguas yo macho y con eso... y ya está, y a funcionar. Pero pocos, pero bien. pero pocos Pero animales. no, pero fui entonces bien, porque entonces ya empezó mi padre a comprar la tierra de Avasalada, que allí, ¿cuánto no hay allá? 20 o 25 hectáreas. Bueno, estaba también lo de Ricardo del Artaún. Pues allí todo eso se llevaba con las yeguas. ¿Y cuándo llegaron el primer tractor? Pues ¿Cuándo se empezó a mecanizar ya con motor? Pues el primer tractor esto había que tener mucha influencia. Costaba 100.000 pesetas. Un tractor esos que están por allí. Y costaba 100.000 pesetas, pero no los podía comprar de cualquier manera. Había que comprar y luego tener influencia para que te lo concedieran. Pero esos tractores ya vinieron y yo ya tendría lo menos 14 o 15 años. Año 50, por ahí. Sí, por entonces. Y claro. Bueno, pues vamos a dejar ya el tema de la agricultura y vamos a centrarnos un poco más ya en el tío Rafael. Vamos a ver, el tío Rafael marcha con 10, 12 años al seminario de Comillas. 11 años. ¿Por qué marcha ya? ¿Tenía ya vocación con esa edad? Pues el tío Santos seguramente. Se la pondrían un poco. Hombre, el tío Santos entonces estaba ya sabes que el tío Santos resulta que estudió en Madrid. El cardenal patriarca que estaba en Madrid, sonaba mucho el cardenal patriarca, ahora es el cardenal primado no Nuclear de Toledo. Sí. Y el tío Santos resulta que le dijo estudia filosofía y letras, que era fácilmente porque en el seminario también tenían algo de esto. Dice, porque nos hace falta que estén gente de la iglesia al frente de los sitios de la enseñanza, porque la enseñanza era como ahora pasa también. Muchas veces O sea, el seminario de Comillas fue por el tío. Y él, porque entonces él estaría seguramente en Jaén. Sí. Él estaría en Jaén, otro estaría en Jaén, o en Bilbao no estaba uno. Cuando ingresa en el seminario de Comillas, el tío Santos todavía está en Jaén porque no llega a Bilbao hasta el año 31. Y en el año 30 ya el tío Rafael date cuenta entra. que yo En el 30 el yo a tío Rafael no Rafael lo entra en conocí. Comillas. En realidad no lo conocía a Rafael, porque Rafael cuando yo nací, él tenía 16 años. Pues llevaría 5 ya en el seminario de Comillas. Y claro, ya se ve que venía poco también por aquí. Yo tengo un poco de recuerdo cuando se despidió, que por ahí ha salido también San Antonio. Él se despide en el año 46, estamos hablando 16 años después de que empezó a estudiar en Comillas. En el 46 viene aquí a Almudévar en las fiestas más o menos. En Veruela, había estado estudiando en Veruela, después estuvo en Sarriá, en Barcelona. Comillas, con 12. Con 11. 11 solían ir. 11 años. No, y 11. Y ahí estuvo 6 años, estuvo en Comillas. 6. Hombre, hasta la guerra. Hasta el 36. La guerra rompe Comillas y empieza, pues, está en Tormos, hemos comentado antes, porque, a ver, vamos a ir por orden. Primero está en Bilbao. Después de estar los 6 años en Comillas, viene la guerra. El 18 de julio del 36, ese curso, 35-36, el tío Rafael está estudiando en Comillas. Pero viene la guerra y los medio desalojan a buena parte. En Bilbao estudiaría un año y medio, ¿cuánto? Con la idea de venir aquí, pero no pudo llegar. No pudo llegar. Se tuvo que quedar con su tío, gracias a Dios. Y se creyeron que estaba, y te digo, que estaba muerto, porque como los habían fusilado a todos los de Comillas, pues Rafael estaba muerto. Y claro, cuando mi madre después marchó andando a Zaragoza al Pilar, en ofrecimiento le dijo que si alguna vez se salvía vivo, y casi no pudieron llegar, pero y Rafael resulta que al llegar aquí tuvo que alistarse enseguida en el ejército. Pero antes estuvo casi un año en Bilbao, más o menos. Yo creo que más hasta que no liberaron Bilbao no pudo venir. Porque él vino para aquí y nosotros fuimos para allá. Y en Bilbao estaba con el tío Santos y con la abuela Lucía. Y el abuelo Clemente. Y el abuelo Clemente. Sí. Pero que allí tú no sabes también. Resulta que nosotros, Rafael vino para aquí,
Pero nosotros, mi padre nos expulsó, tuvieron que marchar para Zaragoza, porque como íbamos a misa, éramos unas personas como delincuentes, como ahora está pasando también. Y resulta que estaban estos de Cacho, estaba un día mi madre con Ricardo, Paquita y yo, allí en el balcón ese que es la casa de Boto, en la esquina. Y yo que decía, aquí va a arder la hostia y el copón, duro contra esta casa. Y claro, mi madre por medio de las migas de la persiana, vio a uno que lo llamaban San Garrinero con una escopeta apuntando a la ventana. Y claro, mi padre ante aquel drama, dice, coger y nos mandó para Zaragoza al tío, casa del tío Paco. Pero el tío Paco ya sabía la historia. Dijo que cuando muriera el hombre, muriera la mujer. Y tuvieron que marchar mi madre con los 3 críos a casa de una persona que la llamaban Isabel de Vizcaíno. Y dijo a aquella mujer, mira, mientras siga suelo libre, echaremos una manta y allí dormir. Esto era Zaragoza. Zaragoza. Isabel Y luego después de vino Vizcaíno. uno que lo llaman Ignacio Mur, pues aquel le dijo a mi padre, esto me ocurre, que han tenido que marchar, los ha despachado mi cuñado. Y le dijo Mur, mándalos para casa mía, que resulta que yo los tendré allí. Si te pasa algo, yo me haré cargo de los hijos. De los... Pero el tío Paco no Y los quiso entonces coger. mi madre entonces resulta que al librarse Bilbao, mi padre le dijo a mi tío Santo lo que pasaba y le dijo, pues mira, que venga Miguela con los críos y yo me los quedo aquí. Y se quedó tu padre con mi padre y mi madre se vino de Bilbao y a nosotros nos dejó el tío Santos, que es cuando nos estuvimos en Bilbao con Paquita y con Ricardo. Y resulta que mi tío también le dijo lo mismo. Dice, mira, no te preocupes, si os pasa algo, yo me haré cargo de los críos de darle la educación que pueda. Y en vez que el tío Paco los despachó, después decía el tío Santos, decía el tío Paco, a Santos lo queréis más. Y tu madre y Ricardo decían, sí, pero lo único que no nos despachó fue él. Esta Isabel de Vizcaíno y el de Mur no eran familia, No, pero no, estuvieron en los 2 sitios. en los dos tuvimos. Bueno, pues entonces Y aquella ya gente le invitaba a mi madre sin todas las bolas, me digamos invitaron. que la guerra ya pasa tanto en Bilbao como puede venir para aquí, pasa también bueno, viene Rafael y empieza con el servicio militar. Sí, Y en el servicio militar está en Huesca, ¿no? en Tormos. En Tormos. Y vino tan mal porque entonces había pasado paludismo, que es la malaria, es dichosa. Y le había pasado paludismo y vino, pues, porque tú, ya sabes que tú te vienen allí, que tenían que tener ración la comida, que llegaron a no tener casi para comer. Y vino Rafael, ese eléctrico, y resulta que mi madre había una familia de casa de estos de Rincón, trabajando en casa de Marto. Y esta gente, pues, les dejaron unos que lo llamaban Rafael Garroso, estaban en Tormos trabajando en el pantano. Y mi madre le dejaba guisar en casa de él para darle comida especial a Rafael. Y era cuando le dijo, ahí en el libro viene que el sargento le dijo, Rafael, cuando venga tu madre tienes que ir a marchar a comer. Y dice, no, que no, yo no puedo tener trato especial. Y dice, pues trato especial tú tienes que tener porque hace falta alimentarte de otra manera. Bueno, y luego en Huesca, pues, ya el tío Rafael, con el frente, digamos, ya controlado un poco y el que no estaba en primera línea de batalla, no estaba tirando tiros, estaba en la oficina, Pero lo que te digo yo, pues ya se dedica a temas de apostolado, ¿verdad? sí, A pero evangelizar. cuando le daba fuera del cuartel, Hablamos de la acción católica. sí, también tu padre estuvo después, pero tu padre le vino muy bien que Rafael había dejado una estela por Huesca y enseguida que se encontraron que estaba Máximo y estaban también, Rafael estaba por allí medio enchufado, porque claro, estaba en la centralita, pero los ratos de esto, en vez de ir por la allí de juerga, pues iba a fundar todo lo que fundó. Fundan la revista Milicias de Cristo, Sí, con 2 compañeros más, un tal Rogelio Gil Moreno, con el que hizo muy buena amistad, sí. que era murciano, y un tal José Arauz Andor, que no he conseguido información de este Y luego tercer no salió cuando se hombre. murió Rafael, de Zaragoza, que también éramos amigos. Y la revista. ¿Cómo se llama? El fundador de Ardelan. Sí,
Sí. El fundador de Delán, vino aquel hombre y nos dijo, dice, todo que haga falta, y éramos con Rafael, ¿qué? ¿De Gotor? No, ¿Gotor era? No, 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 no. No, ese era amigo del tío Santos. Bueno, pues entonces la revista Milicias de Cristo la empiezan a tirar en el 37 y esa revista ¿Y eso cuántos meses duró? hasta hace poco se ha seguido publicando. No, pero la fundación, ¿en qué meses fue? Porque luego marchó él. El primer número fue para el Día del Corpus del año 37. Mayo, junio, no sé exactamente cuándo caería. Ese fue el primer número que lanzaron, pero llegaron a tirar hasta 10.000 ejemplares de un mismo número, ¿eh? ¿Qué hacían con...? Bueno, revistas, a ver, era una hoja doblada, ¿eh? Sí. Es una Pero se movían por todo el frente. Las tiraban entre los soldados. Porque el frente, hasta que llegaron a Cataluña, pues aquí, oye, lo pasaban por aquí como podían. Era que tenían en la cabeza el tema de la propaganda. La Acción Católica. Después fueron los propagandistas. Y hacían... Acción Católica propagandistas. Que aún ahora aún se conocía un... Está en Madrid, ahora es la Asociación de Propagandistas. Y constituían muchos centros de apostolado de vanguardia, que decían, de vanguardia, y entre los soldados. Y cada semana se venís aquí que hablaban... el tío cura Samper ha estado muy mal visto aquí porque era pobre. Y el cura Samper, ya sabes la categoría que tuvo en Madrid. Y resulta que se podían haber aprovechado, sin aprovecharse de nada como tú has estado. Que oye, el mejor decía, se encontraron con el alcalde de Ansó, y el alcalde de Ansó llegó a Madrid y le dijo, dice, oiga, dice que me tocó muchos viajes, dice, yo soy de allá de la provincia de Huesca, dice, dice, tío Santo, ¿y dónde eres tú? Dice, yo de un pueblo que se llama Ansó, hombre, pues yo soy de Almudévar. Y entonces el hombre pues, se quedó entusiasmado porque tenía ganado en el cuarto de Casilda, aquí en Almudévar. Y el hombre meca, y después se le valía. Iba a Madrid y el alcalde de Ansó llamaba al tío Santos y decía, don Santos, que estoy por aquí. Y dice, ¿a dónde vas? Y a tal sitio. No, tío Santos no hacía más que decir, mira que va ahí un señor, ya sabes cómo. Pero que aquí en Almudévar decían que era de Franco. Y yo pues siempre le he dicho muchas veces, tú sabes, la primera huelga que hubo de estudiantes era Luis Jiménez, que era el presidente de Acción Católica, estaba de ministro de Educación, y cogió, Franco lo destituyó, Joaquín. y como destituyó al tío Santo, al tío Santos y todos que estaban alrededor, y resulta que después le dijeron, las teresianas, que era cofundador de las teresianas, le dijeron, vamos a hablar con doña Carmen. Doña Carmen era la mujer de Franco. A que usted no se mueva de aquí de Madrid, de ninguna manera. Y dice, no, yo me voy a Almudévar. Y dice, ¿pero qué tienen en Almudévar? Jiménez le decía el ministro, ¿qué tienen en Almudévar? Y dice, unos humildes sobrinos que se ganan la vida trabajando como burros. Pero yo voy al huerto y me cojo las judías y me cojo los tomates. Bueno, pues entonces termina la guerra y ya el tío Rafael piensa en hacerse jesuita. Sí. Lo llevaba madurando al final de la guerra porque tenía relación, creo, con los jesuitas en Huesca y con ellos se relacionaba bastante. Y al final, pues decide ingresar en la Compañía de Jesús. Primero se va a Veruela. ¿Y tiene algún recuerdo usted de Veruela de si lo iban a ver cuando él estaba allí? No, bueno, a ver, no se podía. ¿Sabes quién iba? Mi madre con seña Fermina. Vale. Y están por allí retratadas. Mario con seña Fermina, y seña Fermina, pues como había estado allí Rafael durante la guerra, si tenía que comer alguna cosa la comía en casa de seña Fermina y mi madre le dejaba. Pues resulta que cogió y mi padre no le cayó mi hija bien, porque mi padre había querido que había sido cura. Y allí te ponen esto, yo soy cura, lo daré todo en la puerta de la iglesia y no de tener nunca nada. Y mi padre no quería ir a Veruela. Y mi madre iba mejor. Una vez al año, a lo mejor. Sí, no más. Yo no sé cómo irían. Y resulta que después de Veruela pasó En Veruela estuvo 4 años, 2 de novicio y 2 que llamaban de juniorado. Entonces termina ya la etapa en Veruela y se va al Colegio Máximo de Barcelona, en Sarriá. Juniorado, ¿y eso qué era? Pues 2 años siguientes. Al terminar el noviciado lo que hacían eran los votos. Sí. Entonces hacían los votos no era cura, perpetuos. Y ya con eso se consideraban ya él era hermano jesuitas de oficio. Ya.
ya no podían, digamos, en principio, echar para atrás. El noviciado, digamos que eran 2 años de prueba, de a ver si eso te acababa de convencer, y ya cuando llegaban al junioriado, que era el tercer año, Sí. pues ya eran jesuitas, ya tenían más compromiso hecho. Entonces luego en Barcelona está Pues 3 años. 3 años, y ahí estudia filosofía, que eran 3 años de filosofía, primero, segundo y tercero. ¿Y de Barcelona recuerda alguna cosa de cuando estuvo allí? Porque ya era más mayor, porque en Sí, Barcelona no, estuvo en en el Barcelona, pero yo 43, claro que... usted ya tenía 9 años cuando empezó ahí, o 10. Te voy a decir una cosa rara, que resulta que Rafael, y los casamientos no me acuerdo, que resulta que pasaba Rafael hacia Barcelona con el tren y estábamos esperándolo en la estación del Santo Sepulcro, que decían en Zaragoza. En Barcelona, En Zaragoza estaba mi tío Santos, mi padre, la todos. estación del norte sería, del norte, No, estaba me parece por allí por el Portillo. Portillo. Pues bueno, resulta que estaba echando roncas mi tío Paco de que con Sancho Izquierdo, que era rector de la Universidad de Zaragoza, que tenía mucha amistad, y con tu tío Ricardo tenía muchas chancetas, coge y llega, mira por dónde llega Sancho Izquierdo, y ve a mi tío Santos, se saludan enseguida, y tío Ricardo por ahí te dice, tío, dice que tenía tanta amistad usted con ese hombre, no la hizo ni a Dios. Y Rafael no hizo más que bajar de nosotros y marchar, pero yo casi no tengo recuerdo de aquello. Ya de Barcelona no se acuerda No de Barcelona, no de eso. y de cosas que comentaran en casa, de cómo le iba la vida con las No, cartas, sí, eso esas sí. cosas así. Pero que claro, de cómo iba la vida, pero date cuenta que no era como ahora. Ya sabes que yo, el día que se murió Manolete, resulta que tenía entonces 15 años. Y llegó Ricardo con el periódico diciendo que mira que han matado a Manolete, el toro en Linares y tal. Y claro, pues todos sabiendo, a ver, y le digo yo, enséñamelo. Y me dice el tío Santos, los chicos no leen periódicos. Y tenía 15 años. Ahora le dio un crío no que no 15 años. Antes de seguir y ya empezar con lo de la India, voy otra vez un poco para atrás porque se me olvidó preguntarle cómo se empezó a gestar lo de la huerta. ¿Cómo se pensó en construir ahí casa, No, almacenes? lo primero que hicieron fue una caseta, que llamaban la caseta de San Pedro. Una caseta que el abuelo con Massimo. La caseta, perdón, la caseta estaba donde se hizo la casa. Más alto. Vale. Está más alto. Y después resulta que añadieron los dos causas de esto. Y esto último, y eso ya lo voy a hacer yo. Esto de. ¿El qué? ¿El subir la casa? Subir la casa. Pero lo primero se hizo una caseta. ¿Y eso qué año sería, lo de la caseta? Si fue lo primero. La caseta se hacía por el año 30 por aquí, porque los demás, para la guerra, un lado de eso, había caballerías de Almudévar que bajaron allí porque no llegaron con los cañonazos. Y cuando ya más o menos estaba todo hecho, ¿qué serían los años 50 ya? Pues date cuenta que estuvo de albañil Jesús de Calistro. Sería joven, a lo mejor tendría 18 años o por allí, porque me decía hace poco, y dice, me dio tu padre una propina de 100 pesetas. Digo, por Gibo, a mí no me dio 100 pesetas en la vida. Si no tuviste categoría, bien. ¿Y la bodega cuándo se construyó? La bodega se construyó, no sé cuándo sería. Porque ¿Se sabía que había agua? No, ahí pasó. ¿Había agua? ¿Había pozo? Pasó lo siguiente, allí había como. Hicieron un agujero, eso sí que me acuerdo yo. Un agujero, pero solo un agujero a lo mejor de 2 metros. Pero dijeron, oye, vamos a hacer aquí, a bajar a hacer una bodega, aquí que tenemos esto. Y resulta que la hicieron la bodega entre José Fandisquillo, que aún vive, y Ricardo, ¿Sí? con un carretillo y con una cuerda. Y la uno tiraba para subir de abajo. Pero que resulta que se dieron hacia la bodega y se venía abajo. Porque como pasaba el agua por arriba, se venía abajo la tierra. El agua pasaba por arriba por una acequia. Por la acequia. Y resulta que tuvieron que coger y ponerlo con hormigón. Y ahora está con hormigón. La bodega está igual. Pero había agua, había pozo. Hombre, pasaba el agua para arriba. No, pero la bodega no tenía agua. Sí tenía agua porque se caía porque pasaba el agua por encima. Se filtraba, digamos. Se filtraba el agua. Y teníamos un agua, todo el barrio, la agua que era especial. ¿No ves que se filtraba? El agua filtrada porque había grava y luego el agua estaba muy fresca. O sea, que el agua en verano fresca. La bebían fresquísima. Y ahí teníamos esto con stand que ponían la carne y el pescado
duraba un día y medio, porque como estaba fresco. O sea, que no era de nos manantial. metía. El agua no era de manantial. No era de manantial. No, era de manantial de la Cica que pasaba por encima. Pero que, oye, ¿sabes el agua buena que Y teníamos? luego, pues la casa procuraron poner de todas las comodidades y servicios para la Todas, época no. porque tenían luz, ¿no? Sí, con el Ten- molino viento. tenían Que agua, ahora molino viento se nos tenían reían, agua. ahora el molino viento. Y tenían servicio hasta retrete y No bañera. teníamos cuarto de baño controlador de la Completo. ley. No, un cuarto de baño, cuando nos casamos nosotros, que decían esto. Y a mi madre tenían el cuarto de baño con bidet, con bañera, con lavabo, que aquí en el Mudévar no había agua. Aquí no había agua y allá se tenía de todo. Es que el agua en Almudévar llegó muy tarde aquí. El otro día leía un documento, hasta el año 55 no hubo agua corriente en las casas. Increíble, ¿verdad? Increíble, el año 55. Pues no, Es no. poco antes de nacer nosotros. Mira, si te digo que aquí, en esta casa, resulta que no tenían un váter y bajemos para allá, para la huerta. Y al volver a los 15 días o a los otros, resulta que la abuela entró al váter, que solo había una taza. Y resulta que había una higuera al lado y había crecido una higuera al nacer esto y se puso amarilla. Y la mujer al ver el hecho amarillo se pegó un susto que para qué. Y era que no le había pegado el sol. Y ya te digo, aún no entonces no había agua aquí. Pero en la huerta tenían agua. Tonto, ¿qué querías? Porque además teníamos Pero agua. para el baño, ¿cómo utilizaban el agua? Pues muy fácil, porque resulta que hicimos un depósito ya con Rafael, con Ricardo, estaba más alto de la casa. Y claro, venía más alto de la casa y para el baño, y había también para el depósito de la cocinilla, que había cocinilla cuando estaba la tía Gregoria, había cocinilla de carbón para calentar el agua. Pero el depósito ya estaba. El depósito, el primero del abuelo estaba, aquel se hizo después. Este lo hizo entre el Ya. abuelo Clemente y tú, y Máximo. Y tenía Máximo que entrar con una silla, empujar al abuelo Clemente para que llegara arriba, porque el pobre hombre no podía subir. Nos reímos del año 55, pero es que no hace tanto del baño con la gallinera abajo y las gallinas picoteando conforme. No Es hace- que, no hace tanto. El excusado, ¿dónde estaba el excusado? El La excusado. ecología, eso era ecología pura. En Ecología. casa nuestra, pues teníamos una tabla y resulta que nos poníamos encima de la tabla y caía todo al corral. Las gallinas La ahí. porquería caía al corral y las gallinas iban a estar antes. Y había algunos que contaban con esta esa Juan de Luz tan presumida que el otro se metía por debajo a ver algo y a lo mejor le caía la mirada encima. Bueno, se va. Historias que son realidades. El tío Rafael se va a la India. De ahí ya tendrá algún recuerdo más de cuando estuvo en la India, de aquellos tres años de la India. Las cartas que mandaba. Porque ya desde que se fue a la India ya no lo vieron, lógicamente. Ya no vino. No marchó. Ya cuando marchó, aquel día que se despidió aquí en la iglesia, que ya sabes que decían que todo el mundo lloraba, porque hubo primero el vino y pues, miraron de poner donde está el cine ahora, estaba haciendo de otra manera, y miraron de hacer allí la conferencia. Pero dijo mi padre y Monseñor Antonio, no irá ninguno, porque era terminado pues, cuando fue tú, pues, vino. En el 46. Pero bien, estaban las heridas de la guerra, pero... Y resulta que aquel día se llenó el cine, se llenaron las escaleras de alrededor, se llenó todo hasta arriba. Y dice, pues ¿qué hacemos? Le dijo Monseñor Antonio a mi padre. Y dice, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Pues van a la iglesia hasta los topes. Y resulta que el último día, pues, el día que se despidió, Monseñor Antonio no sabía predicar. Pero aquel día se arreó un sermón, pero que Rafael salió todo el mundo llorando. Todo el mundo llorando esto. Y claro, después cuando murió, hicimos recuerdos para todo el pueblo. Y resulta que mi madre le dijo, dice, no dejar ninguna casa porque se han portado muy bien. Pero se dejaron alguna casa, la que la repartía, y después Miguelá, que somos, no se da un recordatorio. Y hubo que dar recordatorio para todo el pueblo, pensara como pensara. Y Rafael ya pues marchó y le dijeron, a tu abuela le decían, Miguelá, dice, se le habrá comido un tigre, se le habrá comido un león. Pero Rafael hizo 5 escalas,
antes de llegar a Bombay. Porque él no pensaba, él no quería ir, no tenía Él quería idea ir a de ir, Rusia. eso es, de ir a la India no pensaba, No, él no. quería ir a Rusia. Pero el padre provincial de Aragón, entonces que se llamaba Alfredo Mondría, pues pensó que las misiones en la India estaban mejor. Estaban entonces mandando más Pero gente tan mala suerte hacia la tuvo India desde aquí, que se desde declaró Aragón. la India independiente y mataron a Gandhi. Y él se quedó, se le valieron los críos, que la traducción se la hacían los críos de la escuela. Él había hecho los votos para ir a Rusia Sí. y, sin embargo, cuando lo destinan a la India, el mismo padre provincial le dice que puede renunciar a sus votos perfectamente. Y si los quiere echarse para atrás, echa. Gandhi murió estando él ahí. Sí, Sí. Gandhi estaba allá, en el 48 estaba en la India. estaba él allí. Entonces, primero, el tío Rafael, lo primero que hace al llegar a la India es primero aprender un poco más de inglés, que iba flojo en pero el el inglés inglés. no valía para nada. Bueno, Porque tenía algo que les decía valía, él, algo les pero valía. no, porque iba con la gente, los parias. Ya. A los brahmanes no les iba a predicar, a los grandes esto, y él tenía que predicar a los parias. Y claro, esos tienen al mejor, decía, les pareciera raro. Dice, pero ahí hay mejor 20 lenguas, pero 100 dialectos, y aquí no se entiende. Y le pasó allí. Entonces llega y lo primero que hace es lo destinan a una casa noviciado donde estudiaban inglés y otras cosas, pero a él estudiar inglés. Y está ahí 3 meses y ya enseguida lo incorporan a un colegio, porque una de las pruebas que tenían los jesuitas, una de las pruebas eran la prueba del hospital, que la hizo cuando estuvo en Veruela, la hizo en Zaragoza, en el Hospital Nuestra Señora de Gracia, y la prueba de colegios la hizo ya en Bombay. Entonces lo destinan a un colegio que es en el mismo Bombay, en un barrio suburbial, que era el barrio de Bandra. Bombay 8 o 10 millones o 15. Ahora más. Y entonces pues tendrían mejor un o dos. Sí. Y entonces está en ese colegio que ahí las debió pasar da metro, que se dice. Las debió pasar da metro. Era un colegio internado. Él estaba al cargo, había también externos, pero él estaba al cargo de los internos. En ese colegio solamente podían estar internos los católicos, que eran muy poquitos, pero sí acogían como externos a chicos, alumnos de otras religiones, y compartían clases, y dice incluso que hacían las mismas oraciones para todos. Era una oración un poco aséptica y todos podían dirigirse y hacían a Dios lo que hacen ahora, y igual que hablar. sean estos protestantes, que sean tal que cual, pues aquellos ya lo hacían entonces. Entonces el primer año lo pasa fatal. Además le encargan chicos un poco mayores ya, pues de 15, 16 años. ¿Sabes en los escritos que tiene él? Y Que dice que no se hacía entender, claro, el problema del idioma era tremendo y pues mal, el primer año mal. Y ya el segundo año ya él pues ya empezaba a expresarse mejor, a entender mejor y ya también es verdad que creo que le dieron ya unos niños un poco más pequeños, pero seguían el internado. Ojo, que en el internado estaban día y noche con ellos, salvo las horas que estaban en clase, porque ellos no daban clase al principio. Siendo en la prueba de colegios, ellos no daban clase, estaban como una especie de educadores, estando pendiente de ellos, pero el primer año no daba clases. En el segundo sí que era profesor ya de alguna clase, pero estaba en el internado, entonces eso le exigía día y noche con ellos, con chavales rebeldes que no te entendían ni querían saber nada muchas veces de lo que les decías, pues las debió pasar mal. Yo creo que en el trasfondo de las cartas que estoy recogiendo, y pasaremos al libro que vamos a publicar, en el trasfondo no refleja claramente lo mal que realmente lo pasó allí esos 2 primeros años. Mal, decía que sabes que se mortificaba, pero se mortificaba porque no podía llegar a todo y quería él el apostolado, pero no podía hacerlo con ningún Entonces, ya el tercer año, el superior de la misión de Bombay le dice: antes de enviarte ya a una misión como Dios manda, tienes que estudiar una lengua nativa. Y volvió a Vinayalaya, que es una casa noviciado, y allí, cuando él muere, está estudiando y preparándose la lengua marathi. Y ahí comparte unos meses o un año. De las que más leí, estos se llevaban allí, el marathi se conoce. Y entonces él está ahí estudiando marathi, y en una de las salidas que tienen, poco antes de su cumpleaños, o por su cumpleaños más o menos, que era el 24 de octubre,
tienen una salida al campo con los compañeros, tenían un día de fiesta. Pero la salida la tuvo lo menos el 30, porque las cartas le llegaron el 24. Y se dan cuenta que él estaba leyendo las cartas el día que salieron al campo. Y dijeron, Rafael, pero que no es tu santo, era el día 24. Dices, va a mortificarme. Y ya aquel día, no sé, aquel día noche, ya cayó enfermo. Sí. Las Coge cartas dolieron. coge la enfermedad y por lo que dicen en las No, cartas, pues era esto, la malaria y el paludismo que decían aquí era lo mismo. Le cayó otra vez allí. estuvo enfermo una semana, una cosa así, y murió. Y entonces el funeral que le hacen allí en el colegio donde estudió, que había anexo al colegio, estaba la iglesia de San Pedro. Ahí fue el funeral, que además lo ofició el superior de la misión, que coincidió que aquellas fechas estaba de visita por Bombay, y fue un funeral espectacular, tremendo. Pero ya sabes lo que he contado yo algunas veces, que en Gandía fuimos nosotros de vacaciones y nos dio por... Bueno. En Gandía fueron de vacaciones a Gandía, que en Gandía Nosotros, también había jesuitas. En Gandía resulta que era el último día de la fiesta y le digo yo a Nati, digo, chico, vamos a ir a misa, ya que no estamos allá. Y sale uno y dice, yo vengo de Lima, Perú. Y dice, yo de Bombay, India. Y acabará la misa, digo, chica, vamos a entrar. Una hoja en un pájaro es muy difícil de encontrarla, pero con que entramos, buenas tardes, ¿qué desean? Digo, pues oiga, que resulta que usted dice que viene de Bombay, y un hermano mío murió de Bombay y vendía. Y dice, ¿quién era? Digo, Rafael Samper. Y dice, ¿usted qué hace aquí? Si él era aragonés, digo, claro que era aragonés, yo estoy aquí de paseo. Y dice, pues oiga, allá hacemos como San Antonio. Lo único que marchamos de allá, ir a la tumba del hermano Rafael. Dice, entre ayer yo salí de allá y estuve en la tumba del hermano Rafael. Y dice, ¿vive su padre? Digo, sí. Dice, pues le diré esto que ya lo tenemos como un santo. Y ya lo decían también, en los escritos que tienes tú allí, que lo tenían como un santo allá. Cierto. Que, bueno, pues eso, fallece ya y luego pues vienen muchas cartas de semblanzas y cartas de pésame que dirigen a casa, que las estoy recogiendo también porque esto no sale en el libro de Felipe Solanes. ¿Qué recuerda usted del padre Felipe Solanes? ¿Usted se acuerda de él? El padre Felipe Solanes, el que escribió el libro... libro... Lo llamamos el cura de trompeta, porque estaba sordo y llevaba como una trompeta así, y le tenías que hablar una trompeta y así oía más, no, hombre, pero claro, no se enteraba de lo mitad. Él estaba empeñado desde un primer momento en tirar para adelante con el tema de la beatificación del tío Rafael, como primer paso luego a la santidad. Pero ya era mayor, le fallaron las fuerzas y... No, entonces en aquellos, a lo mejor tendría 70 años, pero era... Resultó que en aquellos años el encargado en Roma del proceso de beatificaciones era el que fue nuncio en España y que conoció al tío Rafael, que era Giaconiani. Y allí viene en esto Merry de Val, que fue secretario de Estado con Pío IX. Bueno, pues... Este Cicconiani, claro, que lo conoció en Barcelona, se conocieron. cuando el Congreso. Sí. Y luego... se me ha ido lo que quería decir. Que tenía un sobrino. Felipe Solanes sabe que tenía un sobrino que se llama también Felipe y que le encargó, el tío le encargó al sobrino que siguiera con el tema de la beatificación. Solanes en Huesca hay bastantes y algunos eran seguramente hasta danzantes hay. Porque el padre Felipe Solanes, el tío Rafael lo conoció, se conocieron en Veruela. Yo creo que no. En Veruela, sí, coincidieron en Veruela. Aquí conocía mucho en Huesca, que era más, lo conocía por el Mundo, el padre de las jesuitas, en Huesca se llamaba Mundo, que es el que Máximo tomó parte enseguida, eso después. Que le dieron la noticia y habló con él, dice, pues oye, han dicho que grave. Dice, pero tan lejos como está, casi seguro que estará muerto. Sí, precisamente se tomó tanto interés el padre Felipe Solanes por escribir la biografía del tío Rafael, porque precisamente lo conocía, y lo conocía muy bien, porque estuvo en Veruela, estuvieron juntos en Veruela. El padre Felipe Solanes era profesor, director espiritual, y él era alumno. Y del padre Justo Bona,
¿Se acuerda de algo de él? Porque Justo Bona era de Borja, hermano del maestro de aquí. Sí. Y él marchó con uno que se llamaba Agramut. Marcharon con Agramut y él, los dos marcharon a la India juntos. Justo Bona estaba de rector en Barcelona, en el colegio donde estudió filosofía el tío Rafael. Y era Bona era de Borja. de Borja, pero que su hermano era el maestro de aquí, de Y, hombre, Almodóvar, claro, don Jesús Famoso Bona, maestro Jesús Bona. Bona. el maestro Bona, el maestro Bona. casa vuestra. Y luego vivía allí. en Huesca también tuvo mucha relación con un padre que también estuvo en Veruela y en Sarriá, que se llamaba Monreal, el padre Monreal. Esos son los tres, yo creo, que, bueno, el padre Felipe Solanes porque escribió la biografía, pero que le ayudaran y lo encaminaran Estos también en hacia, aquellos tiempos hacia ser salían, jesuita fueron porque los tres. salían como, Has hecho trabajo de... salían como los apóstoles en Veruela y marchaban por todos aquellos pueblos, otros pueblos de alrededor de Veruela, y a hacer también apostolado. Claro. Y marchaban andando. Estuvo de catequista en Trasmoz, que es un pueblo... Las brujas de Trasmoz. Es de las brujas de Trasmoz. Allí estuvo de catequista. Y un año al menos. y Borja, Dos y años. todos esos pueblos de Alcalá de Moncayo y todas. Eso sí yo lo oía porque venían las cartas y claro, lo oía. Ahora van a abrir donde ellos estaban, donde tenían la residencia de jesuitas, van a abrirlo de Parador Nacional ya este año que Sí. viene. Ya lo han terminado después de 20 años. Pero en Veruela. Donde estaban Sí, las habitaciones hace pocos de los días. jesuitas, de los Yo estudiantes, estuve en Veruela precisamente en un viaje. han de hecho un etapa, Parador pero- Nacional y lo van a abrir ahora en el 2026, creo. La última vez estuve con el incendio que llegó hasta ahí. Se quemó todo lo que estaba enfrente, el bar y todo. Y ¿Cuándo fue eso? ahí se ¿Qué paró. año? Pues hace 5 años. Además se dice que lo pasé. Y otros esos pueblos de alrededor de Veruela los tengo esto porque los recorría él y en las cartas venía que había estado y mi madre Costilla Fermina también, que los llevan. El tío Santos, volvemos un poco al tío Santos del periodo de cuando estuvo en Madrid, que estuvo con el ministro de Educación y con Ruiz Ruiz Jiménez. Jiménez, que también fue ministro de Educación, pero antes estaba Ibáñez Martín. Y Iba- la mujer era ¿cómo se llama? De este pueblo de Zaragoza que tiene buen vino. Cariñena, No, al lado. Calatayud, No, es que buen vino. Sí. Borja también es Era buen de vino. Aguarón. Ah, de Aguarón. La mujer era de Aguarón. Pues con Y- él estuvo en Madrid y la verdad es que, claro, el año 40, cuando se hace la ley, la primera ley de Cuando instrucción lo con marchan Franco, de Bilbao a Madrid fue con él. él está de primera espada en el ministerio y es uno de los que contribuyen a que la ley de educación del año 40 salga adelante. Lo que pasa es que el tío Santos nunca manifestó nada de lo que hacía, ¿verdad? En casa era hermético, no contaba casi nada. No sabíamos por los demás. Él no le gustaba presumir, ya sabes, que cuando el Sobre- colegio de aquí, allá querían poner en Zaragoza la normal de maestros. Y les dijo, no, de ninguna manera. Y cuando vinieron a pedir aquí el colegio, le dijo, dice el delegado de Huesca, que había sido alumno, dice, ahora ya no nos puede decir nada. El colegio, si le van a poner el nombre de Santo Samper, está concedido. Y entonces iba tu padre y Juan José Gadinta y dice, por eso sí, ya que lo pongan. Lo pusieron enseguida porque si se muere el tío Santos en el año 69, más o menos, sobre el 70 y pocos ya aún no se había hecho el colegio nuevo. No, Pero no, ya no, en no. el viejo ya empezó a denominarse Santo Samper. Me puso el delegado que pusieran el nombre de Santo Samper. Y dice, como ahora no nos puede decir que no, Zaragoza no lo consintió. Pero ahora ¿Sobre qué año viene a Zaragoza de Madrid? ¿Sobre qué año? pues te voy a decir una cosa. Estuvo ¿Años 50? tu madre, estuvo con él Sí. en la calle Costa. En la calle Costa estuvo alojado, Sí, sí. porque ya sabes lo que le pasó, No. que resulta que tenía mucha amistad con el obispo de Huesca, mi tío, Lino. con Lino Rodrigo, Ro- y con los obispos de Madrid pues también. Y llega a Zaragoza y se fue a presentar a la Santa Gracia. Y le dijo, dice, a ver si puedo celebrar la misa todos los días antes que vaya a la normal. Y dice, le contestó, era de Robles, el párroco de Santa Gracia, dice, pariente que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierde, a poco importa. Y claro, mi tío Santos pues, no sé qué decir. Y entonces le dijo el obispo de Huesca, pero oye Santos,
pero ¿dónde vas a hacer la misa? Y dice, pues me pasó esto con el obispo el cura el párroco de Santa Gracia, porque entonces Santa Gracia está aún en Huesca, pertenecía a Huesca Santa Gracia. Y resulta que con el obispo le dio algún rapapolvos y a los pocos días vuelve, mi tío Santos le dio la misa cuando quisiera y resulta que mi tío le dijo, dice, pero es que me hace falta una casa porque no tengo piso. Y resulta que había unos muy ricos que allí, que toda la parte de abajo de la calle Costa tenían 3 o 4 casas de ellos. Y resulta que le dijeron, dice, oye, tú nos tienes que dar un piso para don Santos. Y dice, pues oiga, solo podemos hacer un piso interior. Un piso interior, esos que partían por medio. Ellos tenían piso y medio y el tío Santos estuvo allí cuando estuvo Paquita, que estuvo Ricardo entonces de soldado. Casi el tío Paco no le daba la cara. De soldado, de soldado estuvo el tío Ricardo en Zaragoza. Sí. Ah, yo pensaba que en Sanidad, allá al lado de la Casa Grande. Ricardo estuvo de soldado allá y resulta que le venía bien. Bajaban andando desde ¿cómo se llaman aquello detrás de la Casa Grande? Valdespartiera. Bajaba andando. Tenemos alguna carta que cuando hace el traslado de Madrid a Zaragoza, pues va tu padre y mi madre y están unos días para intentar ayudarle a hacer todo el traslado de Madrid a Le ayudó Zaragoza. también mucho uno de Casalera, que se llamaba Lázaro. Pero esto sería los años 50, claro. Sí. Y entonces en Zaragoza, me acuerdo de... ¿Cuántos años estuvo en Zaragoza, pues, el tío Santos? Pues desde los años 50 hasta que se murió en el 69, pues casi 20. No, porque es que después, cuando se retiró, eso. el piso lo dejó y estaba en la residencia del Pilar. En la residencia del Pilar con varios sacerdotes y entonces se dedicaba... Unos Salinas, ¿Qué hacía en la residencia del Pilar? ¿Qué relación tenía con el Pilar él entonces? Con el Pilar hacía misa todos los días. Que hacía misa, nada más. Pero ahí, para que veas, resulta que... Nada más que hacer misa. El día que se murió, resulta que había bajado, por la noche se tuvo tu padre. Y bajé yo. Y llego y dice, mira, Fernando, baja para allá, me subes un pijama y me subes no cosa más. Y bajé hasta el Pilar andando. Pero resulta que estaba en la clínica del Pilar. Vuelvo y resulta que me lo encuentro encima de la cama. Muerto. Pero al día antes tuvo el Sánchez Marqueta, que era el que... ¿Se lo encontró quién encima de la cama? A tío Santos lo abandonaron las monjas. ¿Pero quién se lo encontró? Resulta que estas monjas, el día antes les dijo el Sánchez Marqueta, que era el jefe de las comuniones y de todo esto. Dice, vengan, me abran el sagrario que le van a dar la unción a don Santos y le voy a dar la comunión y todo. No, de ninguna manera. Y resulta que enganchó, se puso el canónigo y dice, por encima de todo me dan ustedes la llave, que si no aquí de Troya. Y resulta que aquel día, yo al llegar me encontré a mi tío y le digo, pero oye, ¿cómo que pasa aquí? Digo, sí, claro, mi tío entonces me mandó para buscar esto y cuando me lo encontré esto. Y dice, no podemos hacer nada. Y digo, pues el tío Santos quería venir para aquí a morir aquí. Pero resulta que allá las monjas desaparecieron y desapareció a todo el mundo y solo me encontré con un enfermero. Y en aquel momento llegó Carmina, de mi tío Paco, y resulta que, claro, le dijo al enfermero, oiga, a ustedes tienen que marchar con don Santos, a ver qué podemos. Coger una ambulancia, ponerlo en la ambulancia y que marche para Almudévar. Y lo metieron en la ambulancia, Carmina venía detrás, con el coche de ella, yo con mi padre en la ambulancia, y claro, mi padre no sabía el hombre, pues llegamos en la casa Udín, digo, alabado sea Dios, y hemos llegado, porque si no habíamos tenido que pagar en Villanueva. Pero vino muerto. ¿Muerto? Es porque lo dijo el enfermero, si lo lleváis muerto pueden decir que se ha muerto en el camino, pero si lo llevamos vestido no. Pero cuando murió, ¿estaba en la residencia o en un hospital? Estaba en el hospital del Pilar. ¿El hospital del Pilar? Sí, en la clínica del Pilar, como está. Pero que entonces aquel día lleguemos en casa vuestra y resulta que, claro, pues... O sea, que se murió en la residencia. No, se murió en el Pilar, pero que llegamos... La clínica del Pilar. A la clínica del Pilar.
la que No, está. pero cuando sí, llegamos a Huesca, aquí fue un drama. la comida Porque llegamos está en por casa el- y claro, pues a sacarlo por el televisor, de el la televisión. ambulancia, está Sí. mi tío estaba La- con el pijama La resi- y Paquita, qué vergüenza que me lo echéis en pijama, qué vergüenza. Y bien se vale que vino mi prima. Le dijo, mira, si te callas, que el rato que hemos pasado con Fernando nos ha desaparecido ya todo el mundo. El enfermero nos ha puesto así en la ambulancia para que si le dijéramos que habíamos devuelto el camino. Y ahora tú miras semejante cuadro, oye, no podíamos hacerlo de otra manera. O traerlo así, o ir de pueblo en pueblo pidiendo esto. en la residencia del Pilar había monjas también, En la residencia del Pilar donde vivían ellos. del Pilar, Santa, la monja que les daba por allí que estaba con. Yo aquella monja me acuerdo. Había monjas en la residencia Monjas, del Pilar. La Madre Angélica me pedía que se llamaba. Era un Eran convento. las angélicas. Era un convento. Sí, las angélicas. Y tendrían capilla también allí. Sí, sí. La esencia del La que está la del Pilar. Esa. Estaba, no La, sé la- si la- ahora sigue la- la que existiendo. estaba allí de Está ahora de fundadora, Económo, es la hicieron estudio de jefe de santa. gabinete mío. Y yo la vi a esa mujer que venía, Está Económo que estaba de la Madre medio Angélica. coja. Y venía a Pero sigue ver, existiendo porque a la nosotros para residencia que del veas, Pilar. íbamos a comer con Los él, infanticos tienen pero ahí no sabíamos un ojo, ¿no? trinchar ni Tiene sabíamos por todo. tiene Y le las decía, angélicas. los comer infanticos como del Pilar queráis, están ahí. porque Están a el la- que quiera aparentar, a lo mejor Tenemos echa la pizca al del otro en el Pilar, plato. tiene edificio propio. Y él no, él bajamos para Zaragoza y nos invitaba a comer, pero decía, comer como sepáis, porque aquí mi padre le pasó 2 veces. Una vez se encontró con mi padre, como leía el periódico, una vez se juntó con el alcalde de Zaragoza, Gómez Laguna, y dice, mi padre iba con agua buena, Santos, ya no va a venir porque es que, oye, este es el alcalde de Zaragoza y dice, ¿sé dónde salgo? He salido. ¿Y dónde? Otro día se encuentran con el gobernador, que era un tal Pardo de Santillana. Y otra vez, mi padre, chico, qué vergüenza, Santos, que no, Fernando, que saben que soy de una familia muy humilde de Almudévar. Pero claro, mi tío se codiaba con toda esta gente, como en Madrid. Pero Entonces, el tío Ricardo hizo la mili en Zaragoza en Sanidad. Toda la mili ahí. Sí, Y el tío Máximo Máximo en Huesca. en Huesca. Toda la mili en Toda Huesca. en Huesca. Y en Alcañiz, que tenemos Sí, cartas. marchó en Alcañiz Ah. porque hubo en esto, cuando los maquis Estuvo en marcharon para allá, Alcañiz haciendo el sí, servicio militar en una esto, temporada. subía no hay un castillo en Alcañiz, Puede ser. No lo sé. no que subía. Sí. No sabes lo que le Está el hizo, parador de no sabes lo que Alcañiz. le hizo Esteller, el teniente coronel, como Máximo Lanzau, le dice, oye, Santiago, cógete el caballo mío y te vas a ir a tal sitio. Y estaban los maquis por allí, y gancha el caballo, Máximo, marcha, y esto. Y luego cuando volvió, dice, niño, me creía que eres valiente, pero no tanto. Y dice, te has metido en medio del Lauca, porque lo mandó para probarlo a ver. Pero lo hizo, pero no estaba en el cuartel, estaba en una granja que habían tenido tocinos. Pero era militar. Servicio Sí, militar. pero que allí así no estaban en el cuartel y podían salir cuando quisieran. Y Estaba de Y asistente de aprovechó ahí también su estancia en Alcañiz para trabajar también con la Alcañiz, acción católica. no, Era un buen apóstol. y en Alcañiz resulta que iba en el buen Cañiz, no sé si en el elemento. Tenúdalo, y dice, sí, sí, una corteja con una de San Pedro. Sí, no, por tu madre, eso me he enterado yo. Y resulta que era, como está San Pedro de Calanda allí mismo, pues claro, estos iban hablando que no es San Pedro. Pues esto en Tengo aquí Alcañiz, sí. referencias de parientes. A ver, Damaso Sarasa se casó con Felipa Alioz. Salió de Pepillo. Y Felipa Alioz era hija de Teresa Nocito. Pues estas en Casaplenas. Y tuvieron a José, que era el mayor, No, María. José, Mari Carmen, Patrocinio, No, Cayetana. Estos eran hijos. No, primero era María, después era Pepe. Después Pues se era- moriría María cuando se No, murió. María no murió. Tenía 2 hijos, hasta poco se han muerto. Y esta Patrocinio es patrón, Patrocinio Casa Pepe. la que vivía en la calle Sí. nuestra. Cayetana, Cayetana Natividad, Antonia y y Antonio. Antonio. Pues tuvieron una recatalla críos. 7 u 8 críos. Pero la mayor era María, que se casó con uno de Casavera. Y luego tenemos a Florencia Sarasa Ezquerra, que se casó con Joaquín Puig. Esos no fueron a visitar mucho al tío Rafael cuando estaba en Pero Barcelona. estos eran de Zuera.
Estos marcharon para Zuera. Pero y eran tuvieron familia. 7 u 8 hijos Eran también. familia. 7 u 8 De hijos, hecho, el sí. tío Rafael dice en una carta, Hermano de mi abuela. dice en una carta al tío Rafael, hoy han venido 2 tíos a visitarme con el hijo que se llamaba Vicente. Dice que primera noticia que tengo que tenía estos tíos. No, eran 6 o 7 hermanos. Una carta. En Zuera. O sea, Este que eran de mató- Zuera. Vale. Ella se llamaba Ezquerra. Florencia, Sarasa Ezquerra y Joaquín Puig tuvieron un hijo que se llamaba Vicente. Era unos 8 años mayor que... Era Sarasa el que se casó en Zuera. Que Has era- ampliado la documentación. Sí, y luego tengo recordatorios de, a ver, de esta gente que serán familia también, digo yo, Enrique y Josefa Justes Aurensanz. Estos hicieron la primera comunión en el 56, o sea que serán del 48 por ahí nacidos. Enrique y Josefa Justes Aurensanz. Ah, sí. Estos de truquetes. De Ah, Truquetes. pobre Mesa Chaura, se le ha puesto a mujer. Está sube y baja con ella y esto que se ha perdido Y luego tenemos también recordatorios por esos años de Dolores y Rafael Betrán Justes. Sí. ¿Estos también son familia? No, pero teníamos una amistad grandísima. Ah. Aún vive Rafaelito. Estos son los de Balsalada. Sí, pues es verdad. Y hay una persona que la iba a ver mucho, que lo iba a ver mucho al tío Rafael en Barcelona, que es Rosita Guarenes. Sí. ¿Esa era familia? Ese era de Aguareles, de hermana de Teresa Aguareles, que habrás oído tú nombrar. Hermana. Hermana, y de José, que estaba en Madrid. Pero entonces en Barcelona, ¿qué hacías? Pues esta era no sé si era telefonista o estaba trabajando en correos. ¿Ya que te crees entonces? O sea, No, muchas visitas le hicieron a... sí, bueno, que tenga constancia. Rosita, Lo iban a ver. Rosita mucho iba a verla. Y con Tony de Melo que comentabas el otro Sí. día, ¿cuándo tiene relación con Tony de Melo? El último año, los meses antes de morir, el tío Rafael. Él era novicio entonces allí porque se lleva... Más joven, ¿no? Tony de Melo es algo más joven, tiene como 7, 8 años menos, a lo mejor tenía. Sí. Tony de Melo es un famoso jesuita un poco rebelde que acabó incluso... Díscolo. Sí, el Ratzinger ya cuando estuvo de cardenal ya dijo que las teorías de Melo no eran para seguir. ¿Quién no eran fue pa' seguir. este? Tony de Melo, uno que nació en Bombay, fue jesuita y coincidió con el tío Rafael allá, unos meses. Pues ese sería seguramente brasileño. Era de Bombay, era indio. ¿Indio era? Indio. Tony de Melo nació en Bombay. De Goa. Y murió en Estados Unidos. Sí. Entonces recorrían. Algunos parece que... Este Tony de Melo llegó a tener, bueno, ha publicado muchos tenido libros y mucho seguimiento. Ha tenido una repercusión bestial, Tony de Melo, bestial. Pues en el año que murió, unos meses antes, bueno, un mes antes de morir el tío Rafael, hicieron la celebración del Domun en octubre. Y dentro de las actividades que hicieron en la casa noviciado, una actividad era una charla de Tony de Melo y el tío Rafael recogió información de distintas misiones de todo el mundo y les dio una especie de conferencia informando de cómo estaba la misión en todo el mundo. O sea que compartieron actividad Sí. en el día del Domun, en Bombay, Pues entonces Eso fue en el 49. poco antes de morir, Sí, dices. 15 días o 20 días antes de morir. porque él murió en el 49. Sí. Y le escribe una carta al tío Rafael, al tío Santos, de las últimas que escribió a España, diciéndole un poco cuáles eran ya sus proyectos de qué formación iba a seguir. Dice, voy a estudiar la lengua barati y cuando ya la tenga un poco aprendida, pues él decía, en 3 años me mandarán 3 años a estudiar teología y en el 52, año que se conmemoraba el centenario de la formación de la Compañía de Jesús, seré sacerdote si Dios quiere, decía, en el 52. Él tenía la idea que en el 52 iba a ser sacerdote. Pero no sabes qué me pasó a mí, que Rafael por un lado y tu padre por otro se pasaban la información y a mí no me dejaban ir a ninguna parte. No podía ir ni al cine, Porque ni usted podía ir a ningún lado, estuvo- porque todo era pecado. Claro. Se pasaban cartas Sí, y resulta que yo, ya sabes, que querían meterme en el seminario. Eso, que Eh, estuvo me- a punto de Me entrar, querían ¿no? meter en el seminario y uno de los días
allá debajo de la cama del tío Santos me escondió Paquita. Y yo les decía que no quería ser cura. Si alguna vez tenía vocación, sería. Pero no méteme en el seminario porque esto... Ya sabes que después rebotaron todos. ¿Y te quería meter quién? ¿El tío Santos? El tío Santos. Y Rafael también desde allá. ¿Y Y decía mi padre, como aquel no quiso ser cura de pueblo, pues este lo ponemos de cura de pueblo. Pero yo no quería ser entonces cura. Estuvieron mirando incluso lo que costaba la pensión, no sé si en Zaragoza, en el Colegio El Salvador. Ah, pues no lo sé. A mí trajeron la calle amargura. Oye, no podía ir al cine, ni podía ir a bailar, ni podía ir a ninguna parte. Está escrito, está escrito. Digo, ahora con los críos, El tío Rafael lo daba por Máximo hecho. los controlaría de qué manera. Oye, El tío Rafael lo daba por hecho desde allá. Decía, me alegro mucho de que Félix Fernando vaya a ingresar en el seminario. y no sabes qué me pasó con Félix Fernando. Resulta que sale allí. Y cuando me quinté, resulta que me viene un Félix. poco esto diciendo que como había firmado, que eso no se podía firmar. Que solo era Félix. Y dice, no está más que Fernando. Digo, como me han dicho Félix Fernando, porque era San Félix el día 30 de agosto. Y me pusieron Fernando por mi padre se conoce. Porque los demás llevaban eso en todo el día todos. ¿Sabes cuánto pagaba de Pues tienes pensión? que estar orgulloso, que tenías potencial de sacerdote. No, es que yo les dije, si alguna vez tengo vocación, bien. Y después cuando he visto estos que se salían, que dice que no, esto digo, erais unos sinvergüenza. Entonces les pagaban la carrera, al seminario se les pagaba la carrera. Salían con 7 años de estudios, 8, y a magisterio pues lo tenían arreglado de todo. Y ahora resulta que, y claro, ¿sabes qué me dice Dios santo? ¿No quieres ser sacerdote? A picar. Y a picarme todo. Y luego tu padre era tan fuerte que yo tenía 13 años menos y me escraché entonces porque él era muy fuerte. Y Ricardo le decía, cuando iba con Ricardo, decía a Ricardo, ánimo lo que quieras. Me iban andando, pero yo en otra punta no te sentiré. Tu tío Ricardo ya sabes que tenía tetas así. Mi padre era latiguero. Hombre, no, es que tenía muy fuerte y quería ganarles a todos. Y con la remolacha, pues le ponían pomma a la cara porque llegaba a la estación, yo primero que acababa galera de descargar era él. Y claro, llegaba al otro lado y llevamos a lo mejor 20 personas, escornando y limpiando y esto. Y claro, él llegaba todo a cargar y marchaba otra vez. Pero había un montón de gente que tenía que estar diciendo todo aquello esto, porque es que remolacha, en la tierra que tenía allí al lado de Melitrón, se pagaba más cara. Y esto de aquí, de casa, se sacaría más remolacha. Y allí mi padre tenía un poco de ventaja, porque aquella remolacha, a lo mejor si le ponían 50 toneladas, pues metía otras 50 de aquí, aquellas a lo mejor, en vez de 500 eran 1000 pesetas. ¿Es que era mejor o qué? La remolacha de... No, que la hacían para que la gente, la tierra improductiva, le hiciera producción. ¿Ayudas a la tierra? Ayudar a la tierra. Pero con extraperlo, cuando esto, oye, cómo vendían el trigo a doble precio y los demás. Y luego decían que el gobierno era un sinvergüenza. Pero es que resulta que tenía que comer la gente. El Y año... no declaraban la tierra, tenían esto y venían de extraperlo. Y lo que a lo mejor a nosotros nos daban por 2 pesetas, a aquellos les daban 5. El año 38 le cuenta el abuelo Fernando al tío Rafael en carta que está siendo un otoño muy bueno, que está lloviendo mucho, y dice que la tierra está estupenda, dice, pero no tenemos que sembrar. Le decía por carta al tío Rafael, no hay que sembrar. La tierra estaba buena, pues no tenían dinero. No, para comprar el semillas. año 36 estaba a pasejar. Estamos hablando del otoño del 36. Ya no, pero 38. fue un año muy bueno. Y resulta que el campo terrero, pues resulta que está bueno. Y esa tierra, cuando llueve, y mi abuelo, me cago en la más que poco hombre. Si estuviera allá, iría con la hoz, porque se dejaba con hoz. Iría con los, dice, sí, de cualquier manera. Si vaya, le pegan un tiro y entonces y acaban. Hombre, bueno, el 36 se segó. ¿Dónde se pudo? ¿Dónde se pudo? No, porque date cuenta que en el otro lado del Olivar Nuestro estaba el Frente Rojo. Y en el Olivar Nuestro el Frente Nacional. Rezaban el rosario. Y estaban los requetés rezando el rosario. Y les decían los del otro lado, recen lo más fuerte,
que así no lo retenemos todo. Antes estaban cerca. Y se Y pasaban. el 37 tampoco se segó. No, el ¿cómo? 37. ¿Aquí cuánto tiempo hubo Frente Rojo y Frente Nacional aquí? 20 meses, más o menos. 20 meses. Hasta marzo del 38, más o menos. Y sí, cuando. Frente Rojo. Sí, sí. No sabes lo que le pasa a tu Cuando abuelo. liberaron Huesca ya también. Digo, no sabes lo que le ya pasa. marcharon todos para Cataluña. Digo, no y sabes lo para que le pasa Galicia. a tu abuelo. Resulta que cuando marcharon a comprar una trilladora, tu tío Agustín, con el abuelo Amalio, y los cogieron en San Garren, que estaban para comprar la cosecha a trilladora. Ya desaparecieron. Vino ya está el Frente Rojo y aquí el Frente Nacional. Y ya resulta que acabó la guerra y dijeron, y ya marcharon todos de hecho a Cataluña. Y le dice la abuela Lagona a tu abuelo Eliseo, dice, anda, ves a ver, marchan a San Garren por allá a ver si saben de algo de ellos, porque no sabemos ninguno. Y va tu abuelo pensando, pues, yo, ¿dónde los encontraré? ¿Dónde no los encontraré? Y resulta que donde está ese puente allí en Perosaputo, se bajaba todo barranco. Y no había puente, lo estuvo Máximo, cuando estuvo Máximo. Y resulta que iba el hombre cavilando y de pronto ve a Agustín que está con otro bebiendo una bota de vino. Oye, el hombre le dio semejante alegría que no hacía más que reírse, y el otro decía, pero Eliseo, ¿qué te pasa? No podía esto. Y No sabían decían, nada de después él. que estuvo tan malo, después... En 2 años no supieron nada de él. No. Y volvió con las mulas. Con las mulas. Como un Con las campeón. mulas. Y con la bota vino. Sí, señor. Qué majo era el señor Agustín. Flamenco. No, pero muy majo, muy abierto. Estaba el señor Rafael, que el señor Rafael era un mal genio, pero el señor Agustín... El que tiene buen carácter lo conserva siempre. Y el otro día hablábamos del tío Miguel, que tenían bastante buena hacienda, ¿no? Casa Pelao. Muy buena. Y que acabaron en la ruina. Acabaron sin nada. Sin nada. Totalmente la indigencia. Oye, no te creas que no, era una de las mejores haciendas del Almudévar. Y luego, mi abuelo solo hacía trabajar. El abuelo Francisco, trabajar y trabajar. Y oye, decía, no hay que poner sombra, porque la sombra es muy mala. Al final se trabaja más todo el mediodía, da igual. Y resulta que mi abuela se conoce que era muy buena gobernadora de casa, y la que lo manejaba todo el dinero era ella. Y tenían los campos, aquí hay 3 o 4 campos al lado de Trescañor, que lo compró de primero Golilla y ahora no sé de quién es. Pues allí había 3 o 4 esto. Tenía unas fincas buenísimas. Y resulta que vino con estos Lanaus, trajeron unas mujeres que venían de cumplitistas o país, y se conoce que se enamoró de alguna que porque a lo mejor tenía era un montón de mujo que hacía Micho Licel. Aquí en Almudévar. Sí, pero que después ella se estableció en Zaragoza. Y tenían chulos aquellas mujeres. Y pues se fue vendiendo, mira, ese cacharro que está allí, le vendió al abuelo. Y dice, Paco, dice, esto es casa nuestra, y dice, pues lo compró mi suegro, aprendió canciones. Acabó muriendo en las hermanitas de los pobres de Huesca porque no tenía... No, sí, no tenía nada. Y porque pues mi padre y mi madre, como tenían tan buen recuerdo de Rafael, pues dijo mi padre, dice, mire, no cree en Dios, porque era muy justo. Pero se casó, y dice, no te preocupes. Y después las mujeres estaban entusiasmadas, porque como resulta que la mandaban a hacer cosas en el ayuntamiento y en cosas de Huesca, lo mandaban él. Y le decían en el otro lado, oiga, pero es el manito que mandan ustedes, si están entendidos, ¿cómo puede ser que lo mandan esto y él nos da explicaciones de todo? Y dice, es que ha sido alcalde de Almudévar. Y hizo unas hermanicas de padre, el tío Miguel. Y fíjate, al final murió allí, y el día que se murió, ¿sabéis quién pagó el entierro? Fernando. Los demás dijeron que no se lo había gastado, pero que ellos fueron los primeros que aprovecharon. Porque mi madre no iba a pedir limosna. Mi madre era de esa manera que decía, oye, yo era más pobre, pero se conformaba con lo que tenía. Pero... También le escribió el tío Rafael al tío Miguel en el año 49. También una de las últimas cartas que escribió a España fue al tío Miguel, intentándole hacerle reflexionar un poco sobre su vida. Pues mira, yo me doy cuenta que al final el tío Miguel todos lo querían,
pero el único que al final se quedó con su hermana y su cuñado. Todos le dieron, lo abandonaron. Y a María Cruz igual. María Cruz marchó a Barcelona. Su mujer Paca, su mujer Francisca, se murió antes que él. Sí, Antes. y Lícer también. Y Lícer también. Y María Cruz también. Maricruz también. No, Maricruz también. Antes que el tío Miguel, no. No, me parece que sí. ¿Sí? ¿Antes? Ah. Sí, se murió antes. María Cruz. Te traigo unas fotos para que las vean. María Cruz, María Cruz, no te creas que no fue gordo, marchó a Barcelona, no lo Sí. querían que marchara mi padre y mi madre de ninguna manera, pero les dijo que estaba muy anticuados. Miguel, mira, la mujer de... Estas fotos las tengo que escanear a buena resolución.